Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Que el Padre Celestial nos bendiga a todos nosotros en esta semana y que su palabra que viene de los Shammai sea el pan de vida para nosotros, acordándonos y obedeciendo de que no solamente de pan vive el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Adonai. La parashá Beshalach, cuando envió, que es la número 16, que comienza en el capítulo 13, versículo 17 del libro de Éxodo o Shemot, al capítulo 17, versículo 16. Estamos refrescados. Entonces vemos que empieza en el capítulo 13, versículo 17, y termina en el capítulo 17, versículo 16. Amén. Las lecturas de refuerzo, que es importante, Jueces, capítulo 4, versículo 4, hasta el capítulo 5, versículo 31. Jueces, capítulo 4, versículo 4, hasta el capítulo 5, versículo 31. De la Besorá, Lucas, capítulo 8, 1, hasta el capítulo 9, versículo 62. Lucas, capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 62. Y hablando de la Besorá, también les quiero puntualizar que algo de que cuando se hizo la lectura respecto a Mateo 9:36, cuando en el introit de que la misericordia de las entrañas, no dice la Biblia textual en el título, y ahí dice que de las entrañas se le movieron a misericordia. Entonces, ustedes tienen no entrañas, sino ¿cómo tenían ustedes? En Mateo 9:36, que es Déjeme buscarle. Entonces, solo que quiero como puntualizar, dice la ciencia, que dice al ver Yahshua las multitudes sintió misericordia por ellas, porque estaban extenuadas y dispersas como ovejas sin pastor, ¿no? Estaban extenuadas, sintió misericordia. Y la textual dice que las entrañas se le movieron a misericordia. Tuvo compasión, dice. Nada más, no sé. Ya, la textual dice que las entrañas se le movieron. Entonces, de acuerdo a la ciencia, hay en 3 sitios del cuerpo humano que hay neuronas. Y las neuronas sirven para pensar, ¿no? Son las que transmiten la energía, los pensamientos en forma eléctrica, electricidad, ¿no? Entonces, ahí en el neuronas, en el cerebro, hay neuronas en el corazón y hay neuronas en el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando vemos las escrituras, cuando hablan de las entrañas y cuando hablan también de que los ojos del corazón, entonces ellos como que sí sabían, ¿no? Lo que hago ahora en el siglo XX, siglo XXI, se está dando a conocer por medio de la ciencia, la anatomía, de que hay neuronas, ¿no? Hay neuronas. Entonces podemos ver de que una parte tripartita, podríamos decir, dentro del hombre, donde hay neuronas. Y las neuronas sirven ¿para qué? Para recoger la información. ¿Sí ves? Entonces, la información no solamente es de nuestro cerebro, sino que es nuestra información de nuestro corazón y la información de las mismas entrañas. O sea, es importante de que cuando se aplique
Y ahí viene, como dice, ¿qué comemos? ¿Qué es lo que le agrada? Al abacados lo que hay que comer. Cosa que el mundo te puede discutir, ¿no? En que, no, si todos los alimentos fueron creados, ¿no? Sí, fueron creados, pero no todos son aptos para la consagración, ¿sí? Porque no todo el mundo quiere consagrarse. Y como hablaba el introito, el discípulo, justamente en eso, ¿no? El ser discípulo es ser un hombre consagrado a el servicio. Y justamente todo esto que vemos en el libro de Éxodo es, ¿qué cosa? Que es un llamado a la libertad, un pueblo oprimido, un pueblo esclavizado. Pero esa libertad no es que chuzo, ya ahora soy libre, y entonces, ahora que soy libre, ¿qué hago? Quiero hacer lo que yo quiero. No, es como una persona que es rea por la justicia y una vez que cumple, paga su condena, paga a la sociedad. Eso es ¿No? Entonces, no, eso es rehabilitación, olvídense. Eso es solamente el plan humano, porque las cárceles no son para rehabilitarlos, sino las cárceles son para que paguen. ¿Para qué? Para que paguen lo que hicieron. Castigado. Como dicen, sí, pues no, ahora el mundo dice, claro, como decimos, tus derechos comienzan cuando empiezan mis derechos. Entonces, el muerto, como ya está muerto, le terminaron los derechos, entonces el que queda vivo, a ese en cambio le vienen los derechos. Entonces, aún estando en una prisión, tiene derechos, ¿no? Tiene derechos a todo, o sea, derechos a que viva como una persona normal. Entonces no es así. Él está confinado porque tiene que pagar. Es para eso que está confinado, no para que goce. Pero lamentablemente el mundo torcido hace creer a todos. Tienen derecho a comer, tienen derecho a ejercicio, tienen derecho a ser instruidos, tienen derecho a las visitas, por último hasta las visitas conyugales. O sea, ¿qué pasó? No, así no es. Dentro de la escritura, dentro de la instrucción, no es así. Pero allá el mundo que está fuera del pacto. Entonces vemos de que la salida de la esclavitud, entonces ahora el pueblo, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Sí, vamos a servir. El pueblo es sacado para ser servidor de quien nos está ahora o siendo el nuevo amo. Pero ciertamente también a veces cuando aplicamos, soy esclavo de una enfermedad, porque la enfermedad es una esclavitud para el que lo padece. Cualquiera sea la dolencia, así sea mínima. Si te duele la cabeza, ¿qué está pasando? Eres esclavo de ese dolor de cabeza, porque ese dolor de cabeza no te da libertad para hacer lo que haces cuando no tienes el dolor de cabeza. ¿Sí? Lo puedes hacer, pero no lo haces, o sea, no lo disfrutas, ¿no? Entonces, así mismo, una enfermedad es una esclavitud, pero quitada la enfermedad o quitada esa esclavitud, entonces ahora ¿qué? Y siempre pasa o siempre ocurre de que al que es quitada una enfermedad, generalmente es lo que pasa, ¿no? Prueba de ello es cuando vienen 10 leprosos y tenían esa enfermedad, esa lepra, que eran ¿qué cosa? La lepra en ese momento, en ese tiempo, no era algo bueno. ¿Por qué? Porque eran menospreciados, eran injuriados, humillados. Entonces, rechazados, exiliados, ¿sí? abandonados, exiliados. Todo lo que dice ahora, como dicen, ¿cómo se resume ahora eso? Menospreciado, ¿no? Excluidos. Y entonces, ¿qué pasaba? Ahora que eran libres de la enfermedad, entonces, de ser ahora esclavos de quien los liberó de esa enfermedad, ¿qué hicieron? Se fueron a gozar lo que no pudieron gozar mientras estuvieron en esa esclavitud. Entonces el pueblo más o menos así. Viene un enfermo, recibe la sanidad
Y en vez de quedarse sirviendo, lo que hace es un tiempo y después se va. Ya no lo vuelven a ver. Así ocurre. Y siempre será así. ¿Por qué? Porque el hombre es mal agradecido. El corazón del hombre siempre será mal agradecido. Tendrá esa tendencia a ser mal agradecido. Y tú ves que así mismo va a ocurrir si sigues la historia de lo que vas redactando, de lo que vas leyendo, cómo empieza, que ve las obras, los milagros y los prodigios, el sustento, la libertad, y es más, salen hasta con oro y plata, ¿sí o no? Con ropa, con lo mejor. Pero sin embargo, sabemos que más adelante, ¿qué va a pasar, no? Que van a cometer un pecado de idolatría, el becerro. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Que la tendencia del corazón del hombre es así. Pero esto es ¿para qué? Como dice, para que nos sirva ejemplo, como dice Primera de Corintios. Para que cuando nosotros si tenemos algo, que guardar siempre esa humildad, guardar siempre la gratitud. Si estoy en una crisis económica, tengo tiempo, llegará el momento, porque a todos nos llega ese momento de ¿qué? De la libertad. A todos nos tiene que llegar ese momento de la libertad. No puede el hombre vivir siempre esclavo. Al menos el hombre que ya ha reconocido al rey del universo, ¿no? Es decir, no, Adonai, tú eres el soberano, tú eres el rey del mundo. Entonces, yo quiero ser tu súbdito, yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu seguidor. Yo, el rey de este mundo, no tengo comparado de este mundo, no tengo nada que ver, no tengo nada que hacer. Entonces Él nos va a dar esa libertad. Pero el problema es que, cuidado, que una vez consigamos esa libertad, pues, una libertad económica, vuelve el florecimiento financiero, ¿no? ¿Y qué hace el hombre generalmente? Me voy a disfrutar, pues, la economía. Ocurre, ¿no? Sí ocurre. Entonces, eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener en mente, en nuestro corazón. Como dice, como leímos en el asunto en las entrañas del corazón, en las entrañas del estómago y en las entrañas de la mente. Pensar eso, que en un momento, cuando llegue esa libertad, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque generalmente, o sea, pues una vez que ya es libre, como dice, de tanto tiempo de haber estado en esclavitud, o una vez ya libre, no sabe ni qué hacer, ni qué escoger, ni a quién servir. Y por eso es que después, cuando ve el peligro, ¿qué pasa? Que mejor, dice, se quieren regresar. Mejor hubiera estado mejor esclavo de acá porque tenía todo abajo. El pescado, la carne, todo, ¿no? Acá estoy sufriendo sed. Pero es parte, como dice el Deuteronomio, ¿no? Te hice padecer, te hice sufrir, te hice pasar hambre. ¿Para qué? Para probar. Para probar lo que había en tu corazón. Si verdaderamente era un corazón dispuesto para que cuando te diera esa libertad, me ibas a servir. O sea, me ibas a consagrar. ¿Sí? Y entonces, en estas luchas siempre hay, no solamente, como dice, no es una pelea solamente carnal, sino que es una pelea espiritual. Importante, si alguien leyó Jueces, de qué se trata, y si no, les recomiendo que lo haga, porque el capítulo 4 de Jueces está relatando respecto a Sísara y Débora, ¿no? Entonces, en el 5:12 de Jueces, dice que cinco 23
5:20. Mira qué cosa, ¿no? Jueces 5:20 dice. Las estrellas hicieron la guerra desde sus posiciones. Pelearon contra Císara desde los cielos en el torrente de Quizón. Más o menos tienen esa traducción. Pero acá dice, Bueno, es específica, pero en la textual dice pues desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas guerrearon contra Císara. ¿Sí? Estrellas desde sus órbitas. O sea, hay una... ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que siempre hay una guerra cósmica también. Hay una guerra cósmica, y eso lo corrobora ¿quién? El libro de Daniel. Acuérdense, el príncipe de Persia. No la película, sino a Satán, que lo llama como príncipe de Persia. Una alegoría, está alegorizando. Entonces, por eso Shaul nos lo vuelve a confirmar, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. ¿Sí? Entonces, esto se desata una guerra espiritual, una guerra que interviene en los mensajeros. ¿Sí? Y por eso hay una parte que incluso el 23 dice: maldicídame meros, dice el ángel de Adonai, maldecid severamente, maldigan a todos sus habitantes. Entonces, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la información, ese mero no existe. Y si tengo un versículo anterior en que me está hablando de una guerra cósmica, ¿a qué me suena? Ustedes tengan la respuesta. Porque Salmo 145:13 dice que tu reino es un reino lo correcto, el hebreo no habla un reino del mundo, ¿no? Sino de los mundos, habla plural o la índice de los mundos. Entonces, quienes por ahí tengan esos espíritus inquietos, tienen información ahí. Bueno, entonces, ¿por qué podemos preguntarnos por qué el Todopoderoso nos mete en grandes problemas? Versículo 4 del capítulo 14 de Éxodo. También dijo Adonai a Moshe: he endurecido el corazón de Paró, él los perseguirá, y yo seré glorificado por el faraón y en todo su ejército. Entonces sabrán los egipcios que yo soy Adonai, y así lo hicieron. 14:4 de Éxodo, ¿no? El Todopoderoso ciertamente puede crear situaciones límites. ¿Para qué? Para mostrar sus milagros. Sabemos y lo creemos que mientras el problema es mayor es el milagro. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque será una exaltación mayor. Produce una exaltación mayor. ¿O no es así? Así es. El problema mayor agradecimiento, mayor exaltación. Y no es que él sea más allá, sino que es como algo comparativo para poder exaltarlo, para poder sublimarlo, ¿no? Que tengo un Elohim mucho más poderoso. No es que haya otros Elohim. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, pero el asunto pasa por ¿dónde? Este mayor milagro a este mayor problema tiene también su mayor solución condicionalmente. ¿Sí qué cosa? Si andamos con él obedeciendo sus mandamientos. ¿Sí? Si andamos con él obedeciendo sus mandamientos. Pero eso no quiere decir de que si la solución a nuestro problema no llega, desesperarnos. ¿Por qué? Porque hay algo que, como dice, él siempre
quiere. Mientras no estemos preparados, acuérdate de Joseph, tuvo que estar ¿cuántos años en cárcel? ¿Se acuerdan? 12. Pero él pudo haber salido ¿a los cuántos años? A los 10. A los 10. ¿Pero por qué no salió? Porque tienen que pagar tenía ese rencor en su corazón y 2 años. Amén. Tenía todavía rencor con sus hermanos. Y por eso tuvo que quedarse 2 años más. Y como los hermanos son 12, 1 año por cada tribu. 1 año por hermano, 1 año por tribu. Entonces nos enseña que ciertamente a veces no llega la solución, porque el problema no es el problema somos nosotros. En nosotros radica el problema del problema. Y entonces hay que resolver el problema yo. Para que se solucione el problema que me afecta, el problema exterior. Y por eso vemos que siempre no, acuérdate qué cosa, que ellos cuando se soluciona este problema, ¿qué ocurre? Alzaron sus manos y el mar se abrió. Es decir, el problema del mundo se abrió al paso de los elegidos, de los escogidos, de sus hijos, de sus llamados. Es decir, que cualquier momento el problema se abrirá. O sea, ese es el poder de él, que tiene que abrirse ese problema. Tiene que abrirse ese problema económico, tiene que abrirse ese problema de salud, tiene que abrirse problema de todo, como dijo, como le gusta a Misaquén, whatever the name. Tiene que ser así, porque sus promesas son firmes. Y si yo estoy leyendo que Él siempre cumple, Él siempre provee, Él siempre rescata, entonces Él nos ayudará. El asunto, ya como te digo, somos nosotros. Por eso es que cómo tenemos que clamar. Dice el versículo 10, al aproximarse el faraón, los de la casa de Israel alzaron sus ojos. Ojo, que estamos ¿en qué? ¿En qué momento? En que faraón persigue, ¿no? A los de Israel. Están siendo, ¿qué cosa? Perseguidos, están siendo acorralados, ¿no? Entre el mar y la arena. No hay salida. Aunque sabemos que ese no es el camino. Pero la voluntad, la soberanía del Todopoderoso fue ¿qué cosa? Fue llevarlos a ese sitio. Vuelta. Todavía no había hambre, pero igual, así no haya hambre, puede haber enfermedad, puede haber aflicción, puede haber opresión, puede haber escasez, puede haber lo que tú creas, o sea, todo lo que te robe Shalom. Y entonces lo que te robe Shalom te está arrimando. Es decir, ¿te arrima a dónde? A las multitudes, donde las multitudes no resuelven mi problema ni tu problema, ni lo van a resolver. Así es, ¿no? Así es. El problema me arrima a las multitudes como para que yo piense que en las multitudes está la solución de mi problema. ¿Sí me entienden? Sí, amén. ¿No? ¿Sí están captando? Amén, totalmente. Entonces, dice ¿qué cosa? Al aproximarse, no es que ya está delante tuyo, sino que se está aproximando. Los de la casa de Israel, ¿qué hicieron? Alzaron sus ojos y vieron a los egipcios venir en su persecución y sintiendo mucho miedo, lógico, los de Israel, ¿qué hicieron? Renegaron, no, oraron, dice ahí. Clamaron ante Adonai. Entonces, el asunto es, ¿cómo clamas? ¿Cómo tengo que clamar? Porque un clamor, aquí, ¿por qué? A ver, dice, ¿por qué claman? Porque sintieron miedo, ¿sí? Porque sintieron miedo.
¿Y por qué crees que es la respuesta? Porque el 11 dice, luego dijeron a Moshe, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado así? Entonces viene ¿qué cosa? Viene la queja, la murmuración. ¿Sí ves? El faraón no estaba ni cerca de ellos, porque dice que al aproximarse, ¿no? Y los viendo, o sea, el problema todavía no llega. O sea, la desesperación. Hermanos, esto quiere decir que aunque tengamos problemas, el problema todavía ni llega. ¿Cuándo tendré un problema? Será el otro año. Pero no será el otro año, pues, ¿y por qué es el otro año? Ya estoy sintiendo miedo. Porque así ocurre, ¿no? ¿Y mañana qué comemos? ¿Ya llegó mañana? No. ¿Y entonces? ¿Sí o no? Así pensamos, ¿no? Así pensamos. O sea, no esperamos ni que llegue el día, pero ya estamos preocupados cuando nuestro Adón Yahshua, ¿qué nos dijo? No temáis. No te afanes que lo tenemos de mañana. Amén. Cada día tiene su propia mal. Ajá. Porque bástale a cada día su propia tragedia, su propia desgracia, dice. Es decir, Él nos está alentándonos, nos está dando la confianza de que no nos afanemos, porque eso es afanarse. Y afanarse es ¿qué cosa? Es falta de emuná. Por eso, este clamor no es un clamor de emuná, este es un clamor de miedo. Cuidado. No debemos tener clamores de miedo, sino clamores de fe. Esa es la clase de clamor que debemos de tener. Es decir, como hizo Jacob, ¿se acuerdan? El clamor de Jacob. Génesis 32, volvamos a Génesis para acordarnos del clamor de Jacob. Génesis 32. 32, 9 al 12. Eso deberían tenerlo así un cuadrito, el clamor de Jacob, para que siempre se acuerden cómo clamar. Enseguida Jacob oró, diciendo, oh Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Adonai que me dijiste, vuelve a la tierra de tus padres, a tus parientes, y yo te prosperaré. No soy merecedor de todas tus bondades y de toda la justicia que le has hecho a tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora poseo 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano Esau, porque le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con sus hijos. Y tú has dicho, de cierto te voy a prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por ser tan abundante. Y allí pasó la noche. ¿Sí? Y allí pasó la noche. Es decir, se fue de vigilia. Claro, se fue a dormir. ¿Sí? Pero oró. Oró. Es decir, que habíamos visto que el clamor es, 1, según las promesas, según la humildad y con total sinceridad. Ese es el clamor. El clamor no es el clamor de miedo, sino este es el clamor de fe, el clamor de emuná. Cuando tú tienes confianza, ¿en qué? En las promesas. Dice el versículo 9, ¿no? Que me dijiste, ¿sí ves? Que me dijiste. Lo invoca primero, ¿no? Tú eres el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? ¿Qué cosa? Que me dijiste. Entonces cuando tú clamas, cuando yo clamo, tengo que clamar sobre promesas. Tú me dijiste que ninguna plaga te tocará, ni saeta, ni nada que huele de noche. ¿De acuerdo al Salmo 91? Tengo esas promesas. Y entonces sobre esas promesas yo puedo clamar, o sea, un clamor de fe. Humildad, dice el 10, no soy merecedor de todas tus bondades. ¿Sí ves? Estoy reconociendo. Estoy reconociendo, porque acuérdate que Jacob
todavía no le cambian el nombre, ¿no? ¿Y era qué cosa? Orgulloso, tramposo. Era tramposo, era tramposo. Suplantador. Sí, suplantador. Entonces dice, está reconociendo, o sea, en humildad, que no soy merecedor. Sí, y la sinceridad de él, ¿cuál era? Que ciertamente le tenía miedo humanamente a su hermano. La sinceridad, humanamente. ¿Por qué? Porque ciertamente somos humanos. Entonces, así debe de ser nuestro clamor. Ahora, ¿es posible vivir una vida sana? Capítulo 15, versículo 26. Éxodo. Mira, antes de esto, ciertamente es importante que vayas leyendo y comparando los cánticos que hay. Este es el cántico de Moshe. Acuérdate que este cántico tiene que ver con un cántico futuro, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 15, ¿no? Versículo 2 al 4. Es un cántico que aunque es de un pueblo, pero sin embargo, cuando lo entonan o cuando lo cantan, se vuelve personal, ¿sí? Porque dice, Moshe y los Bnei Israel entonaron. ¿Entonaron qué? Y se vuelve, de acuerdo al versículo mismo siguiente, diciendo qué cosa. Lo vuelven personal. ¿Sí te has dado cuenta? Porque dice, cantaré a Adonai con júbilo, porque se ha exaltado grandemente. ¿Sí? ¿Sí o no? Y vuelve, hay esa dualidad. Porque tú has sido libertador para nosotros, dice el versículo 2, este es mi Elohim, y ahí dice, yo lo alabaré, el Elohim de mi Padre, yo le exaltaré. Se vuelve, como dice, personal. Y esto es que el cántico, ¿qué cosa? Refleja la grandeza de quién, la grandeza de Elohim, refleja la liberación de Egipto, y asimismo la entrada futura al reino mesiánico. Por eso es que tú ves en Apocalipsis, ¿no? Y cantan este cántico de Moshe y del Cordero. ¿Qué es lo que canta? Es este cántico. ¿Y quién canta? Solamente un pueblo que conoce el cántico. Porque no va a decir no va a decir que en ese momento van a cantar como es. Vamos haciendo escaleras, vamos haciendo peldaños. No, eso no es. Cuidado, vas a pensar que ese va a ser el cántico de Apocalipsis. Cuidado. ¿No? Entonces, ya no voy a llorar eso. Entonces, bueno, dice el 26, también les dijo, ¿no? ¿Qué cosa? Ahora las aguas empiezan las amarguras. Después de que cantan, vienen las amarguras. ¿Sí te das cuenta el patrón? ¿No? ¿Cómo van? Vienen el miedo. Que sienten miedo, empiezan a clamar, un clamor de miedo, no de fe. ¿Sí o no? Vienen unas promesas, vienen los portentos, ven al ángel de Adonai, ¿sí? Sí. Y entonces ven cómo son absolvidos del juicio. ¿Por qué? Porque es el ejército y paró que descienden a las aguas y son ahogados y mueren. Y viene el cántico del agradecimiento, podría decir el cántico de la exaltación al gran portento. Pero después de que cantan, ¿qué pasó? Viene hasta la danza porque aparece Miriam con los panderos. No tenían ni sed y ya estaban. Por ahí están. No había ni tenían ni sed y ya estaban. En fe. Y ya estaban. Por la fe de las Miriam de la congregación. Ya. Entonces, ya saben que también tienen cuenta pendiente. Bueno, por eso es que después las bendiciones no vienen, detienen las bendiciones. Entonces, vemos qué cosa, que después de que cantan, después de que danzan, júbilos, alabanzas,
¿qué pasa ahora? Vienen otra vez la queja, ¿sí? La amargura. Y entonces dice el 26, que allí, el 25, Moshe oró ante Adonai y entonces las aguas se vuelven dulces. Y dice, allí le enseñó leyes y decretos y allí lo puso a prueba. También, dice, le dijo, vienen los condicionantes, que son las leyes y los decretos, ¿sí? Si escuchas atentamente a la voz de Adonai tu Elohim y haces lo que es grato delante de él, obedeciendo sus ordenanzas y guardando todos sus estatutos, ninguna de las plagas que trae contra los egipcios te sobrevendrán. ¿Por qué? Porque yo soy ¿quién? Tu sanador. ¿Sí? Es decir, Rofeja, tu sanador. Entonces vemos que hay, ¿qué cosa? Aquí habla de ¿qué tienes que guardar? O sea, hay mandamientos, habla de leyes, de decretos, ordenanzas, ¿sí, no? Entre el 25 y el 26 y hay estatutos. Y nosotros sabemos que los que no tienen lógica y son, no los entiendo, pero que tengo que, exacto, amén, son los buquín, son los estatutos. Entonces hay mandamientos, sí, los entiendo, pero hay estos que no los entiendo, pero que tengo que cosa, que obedecerlos. En gratitud tengo que hacerlo. Y esos son los que van a traer la sanidad. ¿Sí? Y lo más difícil de respetar. Porque dice, mira, dice, obedeciendo ordenanzas y guardando todos sus estatutos. Así tienes tú, versículo 26. Termina en estatutos el último, ¿no? Así tenemos. Estatutos. Es decir, que la llave de la salud, la llave de la sanidad, son los estatutos. Puedo obedecer ordenanzas, puedo obedecer mandamientos, pero los estatutos, los estatutos, acuérdate que los estatutos son los que no tienen lógica, y entonces esos no, ¿sí? Un estatuto que no tiene lógica, que comas qué cosa, no comas lo que hay en el mar, todo. ¿Sí? Ajá. Esos son estatutos. Y son los que le gusta el mundo. ¿Sí? Entonces eso es lo que trae la enfermedad. Eso trae la enfermedad. ¿Sí ves? Esa es la llave. Porque, por eso te digo, ¿cómo él puede ser mi sanador? ¿Por qué? Porque en el estatuto está ¿qué cosa? Está la pureza ritual. Acuérdate que no somos nosotros ¿qué cosa? Somos el templo. Y en el templo no podía haber, por eso dice que cómo pudo haber un gallo dentro del templo. Porque estaría puro. Así es. Contaminando el patio. Porque estaba en el patio. Contaminando. Aún el patio era sano. No podía. ¿Sí ves? Entonces así mismo, así ocurre con el cuerpo, pero el cuerpo es un templo. Por eso es que tenemos que los mandamientos, el templo y el cuerpo tenemos que conjugarlos. Tenemos que verlos de esa perspectiva de uno. ¿Por qué? Porque es la morada del Espíritu. Como decimos, si una persona de supuesta fe que come cerdo, ¿cómo puede morar el Espíritu? No, es que dice que Dios le dijo que mañana a las 3 de la tarde hay un terremoto. ¿Tú crees que yo le voy a creer? Todavía hay unos que hasta like le dan. Y a mí no me das like. Bueno, entonces dice, ¿qué cosa? La oración matutina, el shaharí, la costumbre
es que cuando se termina el Shaharí, se termina citando justamente este versículo para la salud, el que les mencioné, el 26, el del 15-26. Ese es el cierre de la oración de Shaharí, de acuerdo a la costumbre de nuestros hermanos mayores. ¿Sí? ¿Para qué? Porque es una confesión poderosa. ¿Para quién? Lógicamente, para el que obedece. Porque para el que obedece no va a ser, no va a tener poder. Porque en la obediencia está el poder. ¿Amén? Amén. Lo sabemos, ¿no? Amén. Lo sabemos. Amén. Si no hay obediencia, No pasa nada. No pasa nada. muchas gracias, te dirán del otro lado, muchas gracias por haber orado. Se le agradece, pero no hay respuesta. Se queda en el techo. No hay respuesta. No, igual las oraciones subirán. Ciertamente, claro que sí. Tampoco puedo decir, bueno, tengo sinceridad. También nunca se sabe por qué. Porque dice que Él no es injusto para todos, ¿no? Porque de pronto, a ver, pero estoy pidiendo un bienestar, aunque no sea para mí, ¿no? Yo estoy en desobediencia, pero estoy deseando algo bueno para otro. Entonces, por eso es que cuando uno clama, también uno dice, ¿sabe qué? De pronto, algo está que no estoy, ¿no? Y entonces por eso uno dice, no lo hagas por mí. Como tú dices, acuérdate que dice el clamor de Jacob, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Como tú dices, que tú no lo haces por nosotros, sino que tú lo haces por amor a tu nombre mismo. ¿Sí? Ahí viene como dice ahí viene como dice la astucia, puede decir, aunque con él no hay astucia. Ahí es verdad. Pero pues te digo, Abraham, es que no siempre, ¿no? Puede ser que Chuzo no, por decir, tengo una pelea y voy a orar, ¿no? No pude reconciliarme. Me dice que tengo que reconciliarme antes de orar. Pero no pude, pero bueno, voy a orar de todas maneras. Entonces ahí utilizo, como dice. No lo hagas por mí porque la verdad tengo un problema acá. Pero lo que yo te pido sí hazlo, ¿por qué? Por amor a tu nombre mismo. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cocinar el doble el sexto día? Entonces vemos que después de esto viene el maná, las codornices, pero aquí viene, aunque no estaba instituido, por decir, el Shabbat. Esto es ya un premier avante el Shabbat, porque les ordena ¿qué cosa? Que no deberían En el séptimo día recoger, ¿no? Sino que en el sexto doble porción, doble provisión, una orden. Sí. Y aquellos que no obedecieron, mira lo que pasó, ¿no? Se le pudrió. Se les pudrió, es decir, no tuvieron bendición. Entonces eso es el Shabbat mismo. El Shabbat es una bendición, Doble porción. es una doble porción en la necesidad que uno tenga. ¿Sí? Pero eso tengo que siempre meterme. El Shabbat, aparte de que es la primera de las fiestas, es el umbral de todas las fiestas. Como yo guardo el Shabbat, entonces estoy preparándome para las demás fiestas. Entonces, así mismo, vemos qué cosa. Pero que si no lo hago, entonces no hay bendición. Dice el 23 del 16 de Éxodo. Moshe le dijo, esto ha dicho Adonai, mañana es Shabbat, consagrado a Adonai. Cuezan lo que vayan a cocer, hiervan lo que vayan a hervir, y lo que sobre guarden los fríos para mañana. Y tal como Moshe les había ordenado, guardaron de él para la mañana. Y no se les aguzanó, ni se echó a perder. No, es que el arroz se me fermenta, se me abomba. Pero es para un día especial, no es para cualquier día. Y él sabrá cómo
¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo lo preserva? Sí, ¿qué ocurre ahí? ¿Sí ves? Entonces dice que, mira, por eso te digo, había día de reposo. No había, todavía no estaba dando la ley, pero ya se le estaba dando Un estatuto. un estatuto del Shabbat, una prueba más, Una anestesia, pues. una prueba más. ¿Por qué algunos no obedecen? 16:20, ¿no? Pero ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos guardaron algo de él para mañana. Pero crió gusanos y se pudrió, Moshe se enojó con ellos. 27. Aconteció que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron. Y Adonai dijo a Moshe, ¿hasta cuándo rehusarán guardar mis ordenanzas y mis leyes? ¿Sí ves? ¿Hasta cuándo? Hay dos clases de ¿qué? De obediencias. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que el hombre tiene dos clases de obediencia. Una obediencia por conveniencia y una obediencia por agradecimiento o por amor. Aquí el pueblo, mira, debió haber obedecido por agradecimiento de que fueron sacados de ¿qué? De la esclavitud. Nuevamente, el problema es la esclavitud. ¿Sí? Y reciben una orden. ¿De qué? De que no tenían que cocinar, no tenían que salir a recoger. O sea, no lo entiendo. Han vivido una vida, 400 años siendo esclavos, y les están regalando un día para que sean ¿qué cosa? Sean libres, sean reposados, reposen, descansen de esa esclavitud. Y no, quieren seguir trabajando. Es decir, que ¿qué cosa? Querían seguir saliendo a recoger. Es decir, que habían dos cosas aquí. Un interés propio, o sea, no. ¿Qué es lo que había? ¿Por qué querían coger más? Porque deseaban más. O sea, había gula. Claro. ¿Sí o no? Querían alimentarse más, deseaban más. O sea, eran hambrientos. Estos eran hambrientos. Eran hambrientos. ¿Ya? Ya tenían lo suficiente, pero sin embargo, Querían más. querían más. ¿Sí ves? No. Es que haber dicho, bueno, es que el descanso que tener, el descanso da hambre, entonces. Vemos de que también así mismo, cuando hay interés propio por beneficio o por no sufrir un castigo, es decir, eso viene de la carne, el egoísmo, entonces eso se vuelve ¿qué? Una fe fingida. Segunda de Timoteo 1:5. Vamos a terminar. Segunda de Timoteo 1:5. Dice, anhelando verte y recordando tus lágrimas, pues me lleno de regocijo al acordarme de que de tu fe no fingida, la cual habitó primero en quién, en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. ¿Sí? Lo mismo dice en la primera, 1:5. Porque la consumación del mandamiento es el amor, que procede de ¿qué? De un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. La consumación del mandamiento, sí, es el amor. Es decir, yo obedezco, ¿por qué? Por amor. Porque tengo una fe no fingida. Porque procede de ¿qué? De un corazón puro, es decir, de un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón agradecido, mas no de una fe fingida, que es cuando es la fe fingida. Oh, pastor, ore por mí. ¿Y por qué quiere que ore? Es que tengo esta necesidad. Está bien, hermanita, vamos a orar. ¿Y después qué pasó? No agradeció, se olvidó. La fe Se fue. se fue. Es decir, estuvo ¿por qué? Por conveniencia. O sea, mostró una fe. De pronto usted lo vio, oiga, cómo danza en el espíritu ese hermano.
hasta habla trabalengua. Uy, qué unción tiene. Superada la crisis, ya no lo vuelves a ver. Oye, pero si hasta el trabalengua hablaba, que ni yo. ¿Y? Pero era una fe fingida. Aquí lo que vale es la fe. O sea, acuérdate que la emuná, ¿qué cosa es? Es creer, es obedecer y ser fiel. Fiel a lo que has creído, a lo que has oído, a lo que has palpado. Pero cuando dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto. Entonces así mismo, también hemos visto a través de las Escrituras. Dichosos los que no Han visto y creído. no me han visto, pero han creído. ¿A través de qué? De las palabras de ustedes. Entonces, tú eres bendecido, eres dichoso, porque crees a lo que está escrito aquí. Una oración, un clamor de fe, como Jacob. No una de necesidad, sino una de ¿qué? De agradecimiento. Eso es lo que él quiere. Como dice el ejemplo de Timoteo, ¿no? ¿Qué cosa? De corazón puro, de buena conciencia. Corazón, conciencia, ¿y qué más? Y el amor es todo. ¿Sí? Con las entrañas, de unas entrañas puras, de unas entrañas sinceras, de buena conciencia. Todo eso. Cuando el pueblo contiende, de acuerdo al versículo 2 del capítulo 17, ¿contra quién contiende? ¿Contra Moshe, contra el hombre o contra Elohim? Es contra Elohim. Dice, por lo cual la gente contendió con Moshe diciéndole, danos agua para que bebamos, y Moshe le dijo, ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué provocan a Adonai? Es difícil y no debe de ser así. Cuando vayas a contender contra alguien que está puesto para ser líder dentro de una comunidad, cuidado, porque como dice, él tiene las palabras de quién, del hombre, no, las palabras de Adonai. Entonces cuidado, que Elohim pague a quien sabemos, porque no ha contendido contra una congregación, sino contra la autoridad que fue puesta sobre esta congregación. Lastimosamente, allá él. Amén. Padre Celestial, enséñame el camino de la obediencia de corazón, quita de mí toda obediencia con intereses personales y la obediencia causada por temor. Crea en mi interior un corazón íntegro, solamente entregado a ti. Lléname con tu rúa para poder llegar al nivel de obediencia que a ti te agrada, que seas exaltado, majestuoso, mediante la obediencia de esta tu congregación y de todo tu pueblo santo. Amén. Amén. Chava, chava.